Con contundente respaldo internacional, avanza proceso de paz que busca el fin de las acciones criminales de las FARC en Colombia. La violencia debe terminar. Las FARC deben aprovechar este momento para tomar responsabilidad y demostrar su sinceridad, cesando los ataques y violaciones del derecho internacional humanitario. Estamos dispuestos a acompañar a Colombia, si lo desea, en esta valiente vía de los diálogos. Tras la firma del denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, el presidente Juan Manuel Santos designó al equipo negociador del gobierno y explicó cómo será llevada a cabo la segunda fase de los acercamientos. Lo que se estableció fue que en cada lado habrá máximo cinco negociadores sentados en la mesa. El programa La Noche centra hoy el debate y el análisis en el quinto punto de la agenda, que será discutida desde el próximo mes. Los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. La exsecuestrada Clara Rojas y Ángela Giraldo, a quien las FARC asesinó a su hermano en cautiverio, analizan desde su condición de víctimas los retos que en materia de justicia plantean las negociaciones que adelanta el gobierno colombiano con quienes en el pasado fueron sus crueles victimarios. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España, Ángeles Pedraza, advierte del riesgo que existe de que los crímenes cometidos por las FARC queden en la impunidad tras un proceso de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el significado y las implicaciones que tienen las conversaciones de paz que adelanta el gobierno colombiano para las víctimas del accionar criminal de las FARC. El punto clave, al mismo tiempo que crece el respaldo y el optimismo para que estos acercamientos culminen con éxito, también renace un sano escepticismo frente a la voluntad real y la reciprocidad con la que las FARC responderán al propósito de lograr la paz que ha expresado el presidente Juan Manuel Santos. Estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Hemos trabajado con seriedad y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. La noticia, en sus últimas declaraciones, el presidente colombiano anunció los nombres de los integrantes que, en representación del gobierno, negociarán los 5 puntos de la agenda que fue pactada con las FARC. En la segunda fase de las conversaciones, que iniciarán el próximo mes, el gobierno y la organización criminal buscarán llegar a un acuerdo final para acabar con más de medio siglo de violencia en Colombia. Con este equipo, el país puede sentirse más que tranquilo. Un equipo todos con amplísima experiencia y todos con un gran deseo de que esto salga adelante. El camino no es fácil, el camino es difícil, el camino tiene muchos obstáculos, tiene muchos enemigos, pero estamos confiados que si trabajamos en forma decidida, con buena voluntad de parte y parte, podremos lograr lo que buscamos. La noticia, el quinto punto del acuerdo general que fija la denominada agenda realista que tendrán las discusiones, tiene como eje central los derechos de las víctimas. El punto clave, pese a que el esclarecimiento de la verdad es un punto clave del documento, aún es incierto si los victimarios que eventualmente dejen las armas tendrán que responder ante la justicia por los vejámenes cometidos en los últimos 50 años. El debate está abierto. ¿Qué tanta justicia deberá sacrificar Colombia por lograr la paz? ¿Las víctimas asumirán ese costo? Cuando se expidan los decretos abriendo al diálogo, se reconozcan los representantes de la guerrilla, inmediatamente se podrán suspender las órdenes de captura que existen contra los representantes.
es obligación de las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura y librar las órdenes internacionales para que no se apliquen en el exterior. El Congreso puede optar por colonias agrícolas, por detenciones domiciliarias, por penas alternativas totalmente distintas a la prisión. Además, puede la Fiscalía otorgar principio de oportunidad y llegar en ciertos casos hasta exoneración de responsabilidad. En nuestros estudios saludamos a Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre, exsecuestrada del grupo terrorista de las FARC. Bienvenida, Clara Rojas. Buenas noches, para mí es un gusto nuevamente estar aquí con toda la audiencia de la noche. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Ángela Giraldo, es hermana de Francisco Giraldo, uno de los 11 diputados asesinado por el grupo terrorista de las FARC el 18 de junio de 2007, tras 5 años de largo secuestro. Señora Giraldo, bienvenida al programa. Buenas noches, Jason, y muy buenas noches a toda la audiencia de la noche. También está con nosotros Armando Benedetti, senador colombiano por el partido de la U, pertenece a la Comisión Primera del Senado. Señor Benedetti, bienvenido. Un saludo a los contertulios, a los televidentes y a usted, Jason, por invitarme. Gracias. Muy amable. Quiero comenzar con usted, señor Benedetti. Son empresarios, oficiales, retirados, expertos en paz, los que hacen parte de este equipo negociador que ha anunciado el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cree usted que haya la confianza plena en estas personas para que no haya un fracaso de los diálogos esta vez en Colombia? A ver, lo primero que hay que decir es que dos conceptos como el de justicia y paz mezclados en una sola frase son inconcebibles. Por más inteligente que usted se ponga a definir esos conceptos, es muy difícil agrupar justicia y paz, sobre todo cuando tenemos unas personas que son víctimas, sobre todo de la FARC. Primero. Dos, a mí el equipo negociador me gusta, me parece que es bastante gris, en el buen sentido de la palabra. No hay esa vitrina de un comisionado de paz que termina acabando todo. Fíjese usted que ya el fiscal empieza a hablar sin saber cuál va a ser el marco o la reglamentación para ese marco jurídico de la paz. Y ojalá se queden callados todos los estamentos del Estado, empezando por los congresistas, en la negociación de paz. Ojalá que no asista la famosa sociedad civil, ni mucho menos la ANDI, ANIF, los empresarios, la Federación de la Alcachofa, todas esas cantidades de federaciones que se meten a opinar de la paz. Ojalá que así no sea. Me gusta el equipo negociador, y el que diga que no confía en la FARC y sí en el gobierno es una persona que no le gusta el proceso de paz. Vamos a quitarle la careta a esas personas. Y yo lo que creo que hay que hacer es confiar en el presidente Santos, en el proceso de paz y en esa coordinación de negociación que va a haber. Soy incondicional con la paz. Señora Clara Rojas, ¿usted cómo ve este anuncio de un proceso de paz? Ya solamente falta que las FARC anuncien quiénes serían sus delegados y empiezan a conversar. Dice el presidente Santos que no será cuestión de años, sino de meses. Bueno, lo primero señalar que sin duda es un paso muy importante para Colombia y para todas las personas que estamos con una gran expectativa sobre esta situación. Esperar, como lo hemos venido diciendo, que le suene la flauta tanto al gobierno como a las FARC. Desde el punto de vista del equipo negociador, personalmente me parece que la figura del doctor de la Calle nos da una plena confianza a muchos colombianos. Nos parece que su perfil, su experiencia sin duda va a marcar una pauta. Respecto a los demás miembros, con todas sus calidades y con todos sus grandes aportes a la vida nacional, me parece que no están todos los que debieran estar. Yo creo que el gran ausente, desafortunadamente, pues sí son las víctimas, o somos las víctimas. Entonces, pues bueno, yo en su leal saber y entender, pues guardo la esperanza de que el presidente en alguna manera, pues por alguna razón lo ha determinado así. Tal vez él piensa que somos ¿cómo se dice? El palo de la rueda. Sí, que es desafortunado desde mi modesto punto de vista. Pero pues igual respeto la decisión. Sí. Me parece que, repito, no me parece que estén todos los que querían estar. De pronto hay... Porque hace falta alguien de la víctima. Por un lado, esa situación, y por el otro, pues también hay sectores que están muy representados. Yo diría 12 generales, con todo el respeto que ellos merecen. Me parece que también es demasiado para un proceso de paz, fíjese. Senador Benedetti, si el proceso debe ser discreto, pero también debe sentirse el pueblo colombiano representado y sobre todo una paz que se está negociando entre quienes en algún tiempo fueron enemigos, pero también hubo quienes sufrieron esa guerra. ¿Por qué no tener un representante de las víctimas en esa comisión? Yo creo que se debe tener un representante de las víctimas en esa comisión del gobierno. Pero además de eso, Jason, déjeme decirle, buena parte de la violencia que ha escalonado en las últimas décadas en nuestro país es porque, por ejemplo, desde la pelea de la violencia entre liberales y conservadores,
nunca se reparó a nadie, nunca se buscaron quiénes habían sido las víctimas y esa violencia fue en espiral. Lo mismo ha pasado con el tema de los paramilitares, lo mismo ha pasado con la delincuencia común, nunca, con el narcotráfico en la época de Escobar, ahora que está tan de moda. Lo que le quiero significar es que las víctimas nunca han sido atendidas en los 50 años de conflicto. Por eso el presidente Santos me parece muy inteligente al decir que es prioridad la reparación de víctimas, la verdad y la restitución. Pero mientras tanto, doctora Clara Rojas, y si no se negoció, o por lo menos no se habló de un cese de hostilidades, se va a estar reparando a las víctimas como el quinto punto de este acuerdo, mientras continuamos viendo actos de terror, mientras continuamos viendo todavía secuestros en Colombia, bombas que están poniendo, que están dejando personas heridas, personas muertas. ¿Cómo entender entonces esta reparación? Sí, a mí me preocupa enormemente. A ver, recibo bien el comunicado de Timochenko, digamos que hay que escucharlo. Yo le confieso a todos los colombianos que a mí me impactó enormemente escucharlo. Como víctima, ya cuando deseo la paz y la veo en la realidad me duele. Yo creo que es un sentimiento que debo expresar. Me impacta que él no hace ningún acto de recontrición, él no hace ninguna referencia a las personas que hemos sido víctimas. Me preocupa esa negación de esa realidad tan dolorosa porque en algún momento veo una distancia enorme entre la posición del señor presidente y la posición de Timochenko. Es posible que ellos en esa rueda de prensa que tenga mañana de pronto puedan complementar o puedan absolver estas inquietudes que tenemos las personas. Yo pienso que a partir de que se reconozca una responsabilidad es que podemos aproximarnos a una reconciliación. Y asumir una responsabilidad sin duda hace mención a la necesidad de algún grado de justicia. De manera que yo también encuentro muy desafortunados los pronunciamientos del señor fiscal, con todo el respeto. Sí. A ninguna víctima nos da ninguna garantía que él inmediatamente empiece a tomar partido, como lo ha venido haciendo en continuos pronunciamientos de este tipo a favor de los victimarios. Yo pienso que la majestad de la justicia implica un equilibrio, una ponderación. De manera que a mí honestamente me preocupa e inmediatamente pienso en los organismos internacionales, en la Comisión Internacional, en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una impunidad. Entonces, yo creo que es importante poner esta situación sobre la mesa y sin duda al presidente, que esperamos que se llene de Dios y de toda la sabiduría que necesita, sabrá en su momento poder ponderar realmente cuál es la mejor manera de ir llevando esta situación. Jason, yo quiero recalcar una cosa. Fíjese que yo empecé diciendo que es muy difícil poner el tema de la justicia con la paz. Son dos conceptos que se contraponen, pero hay que ponerlos en la mesa para que exista una negociación. Usted hablaba, déjeme hacer una observación, usted hablaba sobre el tema del cese al fuego. Los últimos dos firmas de paz bien importantes a nivel internacional fueron el de Vietnam y el de Estados Unidos, que se negoció en París en medio del fuego. Lo que pasó entre Yasser Arafat y Rabin, que por eso mataron a Rabin y por eso no se pudo ultimar ese proceso de paz que era en Oslo, también se hizo en medio del conflicto. Yo creo que es sano para la negociación que se haga dentro, que no exista el cese ni el despeje, ninguno de los dos, sí la intermediación internacional, como está ocurriendo con este caso en Oslo. Pero le quiero significar, no se puede hacer negociación con cese al fuego porque cualquier disparo por una extrema izquierda o extrema derecha se acaba el proceso. Básicamente yo me siento cómodo con el tema de que no haya cese al fuego para la negociación. Vamos a conocer también la opinión de la señora Ángela Giraldo. Imaginamos que durante los 5 años que estuvo secuestrado su hermano, usted esperó que algún momento como este llegara, esperó ver al máximo comandante, cabecilla de las FARC, diciendo que estaba dispuesto a hacer la paz con el gobierno colombiano. ¿Cómo interpreta usted ahora, además que ha tenido que sufrir este tiempo, luego de que fuera asesinado su hermano, un diputado regional en el suroccidente de Colombia, el hecho de que por fin se esté hablando de paz? Bueno, Jason, es muy importante este paso que da el presidente Santos. Espero que la FARC lo entienda de esta manera. En el momento que mi hermano estuvo secuestrado, durante los 5 años que estuvo secuestrado, nosotros pedimos un acuerdo humanitario que para nada se asemeja a un proceso de paz y siempre quisimos que la gente conociera la diferencia que existe entre un proceso que era para salvar vidas humanas y un acuerdo de paz, que es un proceso donde se ponen agendas para llegar a esa negociación que requiere el proceso de paz. Desafortunadamente no se dio el acuerdo humanitario en la época que estuvo secuestrado mi hermano y comparto las palabras del doctor Benedetti. Estamos hablando de un proceso donde
tiene que haber una negociación y donde tenemos que pagar un costo para que haya paz en Colombia. Yo estoy dispuesta a perdonar a quienes asesinaron a mi hermano para que no se siga repitiendo esta ola de violencia que vive el país. Pienso que es el momento, pienso que las guerrillas en el mundo ya están mandadas a recoger y que es el momento de abrir puertas hacia el progreso de Colombia. Para que haya progreso tenemos que iniciar este proceso de paz.